Primera de Pedro 2:20. Este sermón tiene por nombre Siguiendo las pisadas de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Tercera. Segunda de Pedro. Primera, qué pena, ya por lo de la tercera. Primera de Pedro 2:20. Está ahí cerca, ¿no? A la segunda. Primera de Pedro 2:20. ¿Todos llegamos ya? Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso el título de sermón se llama Siguiendo en las pisadas de Cristo, o siguiendo las pisadas de Jesús. Y hablando un poco de la carta, antes de introducirnos a mirar diferentes aspectos de la carta que nos edifican como creyentes, vale la pena entender un poco qué era lo que estaba pasando, porque eso definitivamente nos ayudará a entender el por qué él escribió estas cosas. En el capítulo número 1 dice Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo. Esta carta la escribió el famosísimo apóstol Pedro, el que era una de las columnas de la iglesia, ¿verdad? Pablo lo menciona así, una de las columnas de la iglesia, junto a Jacobo y junto a Juan, ¿verdad? Era una columna principal y realmente él había destacado durante el ministerio de Cristo. Era esa persona que sobresalía, que lideraba, era vocero, ¿no? Nomás ahí en Hechos de los Apóstoles, él es quien lidera la elección del apóstol reemplazo, ¿verdad? También es el primero en predicar, él es el que dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Era un hombre sobresaliente, con ímpetu, ¿verdad? Este es Pedro. Esta carta fue escrita hacia el año más o menos 62-64, cerca de la destrucción de Jerusalén a manos del emperador Nerón, ¿verdad? Entonces, ya esto fue como hacia un tiempo bastante, ¿cómo se llama? Ya había pasado suficiente tiempo. Es una de las cartas más que vinieron después de las demás cartas, ¿verdad? De las últimas que se escribieron en todo lo que comprende la Biblia, o por lo menos en este caso el Nuevo Testamento. Así que él ya tenía su edad, incluso pronto iba a morir, unos años más tarde él pronto iba a morir. Y el apóstol escribe, aquí están el recipiente o las personas que van a recibir el mensaje, les dice a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados, fueron sacados de su patria, ¿verdad? Y fueron esparcidos aquellos que estaban en la región de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahora uno se pregunta la razón por la que ellos estaban así, esparcidos y expatriados, ¿no? Y la razón es por causa de la persecución a manos del emperador Nerón. Sí, el emperador Nerón estaba obsesionado con los cristianos porque ellos no rendían culto a él ni hacían ninguna de las prácticas, y de alguna forma ellos iban en contra del sistema del emperador, y él incluso incendió la ciudad y culpó a los cristianos para que así los ciudadanos de Roma empezaran a ver a los cristianos como sus enemigos, y estaban bajo una presión y tribulación inmensa, muy, muy fuerte. Y el apóstol Pablo, es bien interesante esto, porque resulta que él escribe toda una carta para alentarlos, para animarlos y para exhortarlos, y les muestra diferentes puntos de vista y diferentes razones por las que padecemos, y además de eso nos dice las herramientas para sobrepasar
la tribulación y además nos da un ejemplo. Lo que quiero decir que es bastante curioso es que lo escribió precisamente el hombre que negó a Cristo y salió huyendo en medio de la tribulación. Ese hombre años más tarde viene y escribe esta increíble carta, ¿verdad? Eso es bastante curioso y al final vamos a hablar un poco de eso. Bien, volvamos allí a... Esto era lo que estaba pasando, estaban bajo tribulación, bajo persecución, ¿verdad? 2:20, ¿cierto? Sí. Dice así, ¿qué pues? Lo primero que podemos ver ahí, vamos a ver 4 cosas rápidamente, es el contraste de padecer por hacer lo malo y por hacer lo bueno. Dice, ¿qué pues? ¿Qué gloria es? Cuando aquí que dice gloria significa ¿qué mérito tiene? Como lo voy a decir con otras palabras, ¿qué mérito tiene? A ver, ¿qué alabanza se puede recibir? O que si acaso es digno de alabar o si alguna, o de premio, ¿sí? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? Es decir, ¿qué mérito tiene? O bueno, ¿qué gloria hay en que si tú haces lo malo, yo hago lo malo? Es decir, aquí a los creyentes que habían sido expatriarcados, bueno, ¿qué mérito tienen ustedes si haciendo lo malo son abofeteados? Reciben persecución, incluso reciben consecuencias por causa de ese propio pecado. No hay ningún mérito, ¿verdad? Cualquiera que hace lo malo, definitivamente cuando recibe la consecuencia o recibe la bofetada por su pecado, pues no tiene ninguna gloria, ¿verdad? No hay ningún reconocimiento, no hay algo por lo cual pueda sentirse orgulloso, ¿verdad? No puede decir, bueno, es que merezco reconocimiento, ¿verdad? No es así, merezco que mi reputación crezca. Es absurdo, ¿verdad? Y es lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? No hay gloria en ello, ¿verdad? No hay motivo de alabanza en ello. Si recibes por justa causa, podríamos decir bien lo merecías, ¿verdad? Dice, y lo soportáis. ¿Qué pasa si les dice, si por causa de su mal comportamiento, de su pecado, les dice a los creyentes que estaban expatriarcados, les dice, ¿qué pasa si por causa de eso ustedes tienen que soportar tribulación y angustia? ¿Verdad? ¿Qué mérito tiene? No hay ningún mérito, ¿sí?, de soportar ciertas aflicciones por causa o la consecuencia del pecado. Es lo que les está diciendo allá a los creyentes. ¿Qué gloria es esa? Más, díselo acá, el contraste, míralo. Más si hacéis lo bueno, ¿sí?, sufrís. Si hacéis lo bueno, sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Wow! Si haciendo lo bueno sufrimos, y no solamente sufrimos por estar haciendo lo malo, sino que además lo soportamos, entonces este acto es aprobado delante de Dios. Es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo, miren, si ustedes hacen lo malo y reciben consecuencia por eso y sufren por causa de eso, no tienen ningún galardón, no hay ningún mérito. Pero les dice, pero si haciendo lo bueno lo sufren por causa de hacer lo bueno y además soportan el sufrimiento con paciencia, ustedes son aprobados delante de Dios. Es lo que les está diciendo. Los está alentando porque ellos estaban sufriendo por causa de ser buenos cristianos. Y les dice, hay un gran mérito. Es decir, que hay todos sufren sufrimiento. Dos tipos de personas, los creyentes y no los creyentes, ¿verdad? Y todos al igual sufren, o reciben sufrimiento, ¿verdad? Todos reciben tribulación, preocupación, angustias, cualquier tipo de problema del tamaño que usted desee, lo recibe. Pero unos reciben, ¿verdad?, como consecuencia de su propia maldad, y otros reciben por causa de vivir piadosamente. El que quiera vivir justamente piadosamente reciba persecución. Entonces está diciendo, ustedes son del grupo que es aprobado por Dios. Ese tipo de sufrimiento es agradable delante de Dios, es lo que está diciendo. Les está diciendo, no se preocupen, el tipo de sufrimiento que ustedes soportan está siendo aprobado delante de Dios.
Y aquí hay algo bien interesante que no se menciona cuando usted predica el Evangelio, cuando en general no se predica, pero Pablo les dice, le recuerda a los creyentes quizás algo que va dentro del paquete de la salvación, ¿verdad? Es algo que va ahí incluido y usted no lo puede sacar. Es como un contrato y usted firma al final y no puede decir, borremos este punto, usted firma o no firma. Son las condiciones, ¿verdad? Y aquí dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Según el contexto. Para padecer, para sufrir y soportar haciendo lo bueno. Por Cristo, ¿no? Es lo que dice, es parte del llamado. Dios te llamó para eso. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste ser cristiano. Es lo que está diciéndole allí a los creyentes. Ustedes han sido llamados precisamente para esto, para soportar en medio de esta gran tribulación que estaban sufriendo en aquel momento. Este es el llamado que ustedes recibieron. Y eso suena tremendo, ¿verdad? Nadie quiere venir a eso, ¿verdad? No suena agradable, no es la oferta de amor, ¿no? En este caso, en nuestro contexto, en nuestra cultura, no es atractivo, no suena bien. Pero es lo que esto les alentaba a los creyentes que habían sido dispersos por causa de la tribulación. Pues para esto fuisteis llamados, y les da un porqué. ¿Saben por qué? Les dice. Porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces pone un ejemplo, muestra a alguien. Cristo padeció por nosotros. Y a mí me parece algo muy interesante hablando de nosotros, ¿sí? No entiendo por qué nosotros queremos vivir mejor de lo que Cristo vivió. ¿Me hago entender? Somos un grupo que no quiere vivir la aflicción que Cristo vivió, que no quiere vivir la negación que Él tuvo. Pretendemos y se predica un evangelio en donde nosotros vivimos y vamos a vivir mejor de lo que Él vivió en esta tierra. ¿Por qué buscar comodidad donde Él no la tuvo? ¿Verdad? Es lo que les está diciendo. Ustedes tuvieron un ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? En contraste a eso, nosotros padecemos por Cristo. Él padeció por nosotros, nosotros padecemos por Cristo. Amén. ¿Con qué propósito padeció por nosotros? Además del propósito de salvarnos, dice acá, dándonos ejemplo, le está diciendo a los creyentes. Cristo padeció, ¿verdad?, por causa de ustedes, y les da ejemplo. Está diciendo, bueno, yo soy Cristo y padecí, ¿qué pueden esperar ustedes? ¿Verdad? Lo dice por ahí en otras palabras en el Nuevo Testamento. Si eso hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? ¿Verdad? Es lo que les dice en otras palabras, más prácticas. Y dice, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Efesios capítulo 1 enseña, no lo busquen, Efesios capítulo 1 enseña que nosotros fuimos predestinados para ser a la imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Romanos capítulo 8, versículo 30, 31, 32 nos hablan de que fuimos predestinados también para ser a la imagen de Cristo. Es decir, que el propósito de nuestras vidas es ser a la imagen de Cristo. Yo había hablado de esto antes, les decía, ¿quieres saber cuál es la voluntad para su vida? Se la tengo. Usted está orando y quiere saber para qué Dios, ¿sí?, lo tiene para ser a la imagen de Cristo. Ya está. Y no es una meta fácil. Y aquí dice, para que sigáis sus pisadas, para que lo imiten, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y vamos a ampliar los dos últimos puntos: el sufrimiento como plan de Dios y el ejemplo de Cristo. Primero vamos a hablar del sufrimiento como plan de Dios y vamos a hablar de cómo sobrellevar, ¿verdad? Porque si es una realidad que debemos afrontar pruebas, si es una realidad que debemos sufrir, hay formas de poder afrontarlas, ¿verdad? Y queremos estudiar esas formas. Víctor, no solamente me cuentes que debo sufrir y que fui llamado para sufrir, ¿cierto? Sino que vamos a ver las herramientas que le dio aquí a los creyentes que estaban en tremenda tribulación y que también nos son útiles, también son útiles para nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice. Razones por las que debemos soportar la prueba.
Capítulo 1, versículo 7. La primera razón es: nuestra fe es probada y además es purificada, al igual que todas nuestras virtudes cristianas. Capítulo 1, versículo 7. 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, dice en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo se habían alegrado en la manifestación de la salvación de Dios, en eso se habían alegrado. Pero luego dice: por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de aflicciones, ¿ok? Dice por un poco de tiempo. Algo que debemos entender de las pruebas, de la naturaleza de las pruebas, es que son, para Dios, por lo menos para Él, son cortas. La razón por la que son cortas es porque no se comparan, dice el apóstol Pablo, a la gloria venidera, es decir, la eternidad con Dios. Sí, claro, ninguna tribulación puede llegar siquiera a compararse al tiempo que vamos a pasar con Dios en plena comunión, gozo y alegría. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Es como nada, no son comparables, apenas son pequeños tiempos de tribulación. Incluso entre nuestras vidas no podemos decir que siempre vivimos de tribulación en tribulación. Hay momentos en que definitivamente hay paz, pero ciertamente somos probados. ¿Qué es lo que se pone a prueba? Aquí está el objeto de nuestra prueba, es la fe, ¿verdad? Significa confianza. Vamos a decir que significa confianza. Simplemente significa confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza plena, ¿verdad? Para que sometida a vuestra fe, versículo 7, que es más preciosa, voy a añadirle ahí, preciosa que el oro, es decir, la fe mucho más valiosa que el oro, el cual, es decir, el oro, aunque perecedero, ¿verdad?, se prueba con fuego. Y aquí la palabra prueba tiene que ver con purificar, poner a prueba. Los metales preciosos, en este caso el oro, se purifica y se limpia en sus impurezas con el oro. Es decir, que lo primero uno de los objetivos de las pruebas de Dios es que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a purificarla. Es decir, que nuestra fe a veces tambalea, ¿verdad? Nuestra fe es débil y Él permite las pruebas para pulirla, para ponerla preciosa. Entonces, en ese punto es útil las pruebas, fortalece nuestra fe. Si fortalece nuestra fe, nos ayuda a madurar como creyentes, ¿verdad? Sí, nos ayuda a crecer como creyentes. Y eso es lo que les decía, miren, están siendo perfeccionados, su fe está siendo purificada, ¿verdad? Amén. Mucho más preciosa que el oro, la fe, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor será honrado por medio de nuestra perseverancia y Dios ciertamente premiará nuestra fe. De alguna forma Él les estaba diciendo: hombre, ustedes son probados, ¿sí? Su fe va a ser probada, su fe es pulida, ¿cierto? Y van a recibir un galardón por eso. Y Dios va a ser glorificado por eso, ¿sí? Y yo pensaba en esta tarde, bueno, si yo no soy probado y si no supero ciertas pruebas, pues hay galardones que me voy a perder, ¿verdad? Y si yo no paso prueba, hay cosas que no voy a obtener, ¿verdad? Y gloria que no le podré conceder a Dios, es honrarlo en medio de la prueba. Entonces decía, la prueba es necesaria incluso porque Dios quiere no solamente probarnos, sino que nos va a dar un galardón por causa de pasar la prueba. Tremendo, ¿no? Hay un galardón y esta es una de las razones para soportar la prueba. Y además pule nuestras virtudes cristianas, es decir, que las pruebas nos santifican, ¿verdad? En medio de las pruebas nosotros experimentamos la tristeza.
el evangelio de la actualidad dice como no hay que estar triste. No es de cristianos estar triste. No es de cristianos desanimarse, pero la Biblia no enseña eso necesariamente. Incluso la Escritura dice que la tristeza es útil para ayudarnos en nuestro andar cristiano. Le habla Pablo para purificar nuestro caminar cristiano. Le habla Pablo a los creyentes de Corintios y les dice: la tristeza que proviene de Dios produce en vosotros arrepentimiento. También dice Eclesiastés, creo que es capítulo 7, versículo 3, mejor, no lo dice así literal, lo voy a decir en otra versión, pero dice: mejor es el llanto que la risa, porque cuando estamos tristes nos esforzamos por hacer lo bueno. Así que la aflicción, la tristeza, pule nuestras virtudes cristianas, sensibiliza nuestro corazón, y esto era lo que estaba pasando en medio de la tribulación. Sensibilizaba el corazón de los creyentes para que así pudieran ver su fragilidad, para que así pudieran ver su debilidad, y a través de esto acercarse a Dios, quien es capaz de pulirnos y fortalecernos. Maravilloso, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 13. Después de que está hablando de las pruebas. Por tanto, es decir, él está diciendo por causa de, ¿verdad? De que van a ser probados, de que los profetas revelaron que iba a haber una gracia maravillosa hacia ustedes, que fue anunciada, y que además hablaron de los padecimientos de Cristo, que vinieron a ser útiles para vuestra salvación. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Era habitual en aquella época que cuando tú ibas a hacer alguna actividad te amarraras la túnica para no tropezar, ¿verdad? Te ceñías la túnica en aquella época. Entonces Pedro está pensando en eso, ceñirse para poder andar correctamente, ¿verdad? Es lo que está diciendo, ceñir, pero en este caso ya no ceñir los pantalones, sino ceñir aquí, ceñir nuestros pensamientos, poner en orden nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, para que así seamos sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, muchas veces las pruebas vienen a debilitar nuestra fe, y de alguna forma somos tentados a volver a nuestra forma anterior de vivir, a nuestra vana manera de vivir, sino versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Jesús, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es lo que dice el Señor. Él les está diciendo que en medio de la prueba, ¿sí?, encuentren una oportunidad para santificarse, ¿verdad? El Evangelio de Juan, primera de Juan, si no estoy mal, habla de que mientras que esperamos la venida del Señor, mientras tenemos esa esperanza de que Él va a venir, ¿verdad?, y que Él va a transformar este cuerpo corruptible, es decir, que está sujeto a la enfermedad, al dolor, que se va a morir, va a deteriorarse, mientras que recibimos un nuevo cuerpo, mientras que Él vuelve, debemos purificarnos. Es decir, que la prueba, ¿sí?, la aflicción debe ser una oportunidad para purificarnos, ¿sí? Entonces debemos recibirla con gozo, porque sensibiliza nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Yo creo que lo han visto mucho, personas que por medio de la aflicción han sido transformadas. Es una gran bendición. Otro punto que vamos a ver es: fortalece la esperanza de gloria venidera y santifica. Era lo que estábamos hablando. Santifica nuestras almas. Mira lo que dice el versículo 22, y uno de los medios que Dios usa para santificar nuestras almas es la palabra de Dios. Mire, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, capítulo 1, 22, a la verdad mediante el Espíritu, es decir, que el instrumento que utiliza Dios para purificarnos es la Escritura, pero lo hace por medio de su Santo Espíritu, ¿ok? Es el instrumento que el Espíritu de Dios usa, la palabra. Y eso engendra en nosotros, o crea en nosotros, o produce en nosotros, o como resultado de eso, dice, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido.
¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puros. El amor en medio de la prueba se fortalece, ¿verdad? Y debemos actuar en actitud de amor, es lo que le está diciendo aquí. Deben actuar en actitud, deben tener una actitud, de amor, porque eso les ayuda a sobrepasar las pruebas. Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice que vino segunda de Corintios, capítulo 1, dice que vino una tribulación, ¿sí? Que les sobrevino una prueba mucho más grande de lo que ellos podían soportar, tanto así que creyeron que iban a perder la vida, dice ahí, pero el Dios que es poderoso para levantarlo incluso de los muertos los preservó. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, recibiendo tribulación, recibamos el consuelo de Dios, y a su vez también nosotros podemos consolar a todos aquellos que reciben tribulación, ¿sí? Entonces, en medio de la tribulación son oportunidades de consolar, es oportunidad de crear lazos de amor, es oportunidad de unión. En medio de la tribulación Él está diciendo: ámense de forma fraternal, con un amor no fingido, con un amor real, porque es necesario, ¿verdad? Entrañablemente y con un corazón puro, porque ustedes han sido renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, es decir, de sus padres, sino incorruptible, ¿verdad? Por la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está hablando que todas estas cosas se desvanecen, la gloria del hombre pasan, pero la palabra de Dios permanece, ¿ok? Es lo que está diciendo, versículo 25 lo confirma, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bien, vamos a hablar de otro punto, aunque dice acá capítulo 2, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacido la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces él le dice allá a los creyentes básicamente que es necesario desechar ciertas cosas para que se aviven sus corazones hacia la palabra. La palabra de Dios es útil en medio de las tribulaciones y las angustias, es el medio que Dios usa para fortalecernos. Hace poco una joven me comentó que había sido violada y además quedó embarazada. Me lo comentó y usted no sabe qué decir ante eso, ¿verdad? Me comentó eso y yo, ¿qué le podía decir? Pero algo vino a mi mente y fue algo parecido a esto. Le dije, Cristo padeció por causa de hacer lo bueno, a su vez también, pues es necesario que de alguna forma seamos afligidos y vivamos cosas difíciles, ¿sí? Ella estaba un poquito como protestando a Dios y dijo, es verdad, soy la mujer más centrada en mí, porque no pienso que mi aflicción puede llegar a ser mayor que la de Cristo, y es una arrogancia terrible. Y se calmó inmediatamente. Y alguno podrá decir, qué incomprensible eres, Víctor, ¿verdad? Antes la está reprendiendo. Pero no, la palabra es suficiente. Y la palabra es la medicina exacta. La psicología hubiera podido decir, eres víctima, sí, pobrecita. Y ciertamente lo es, pero nosotros tenemos un llamado sobrenatural a padecer, ¿verdad? Y debemos recibirlo con gozo, ¿verdad? Ella debe decir, por medio de esto voy a glorificar mucho a Dios. Y eso debe llenar su corazón de alegría, porque esa es la alegría del cristiano. Alegrar el corazón de Dios por medio de la tribulación, ¿verdad? Bien. Punto número 3. El gozo de ser imitadores de Cristo y de su padecimiento, para que también recibamos galardón por hacer lo bueno. Capítulo 4, versículos 12 y 17. Entonces recibimos gozo y recibimos galardón por hacer lo bueno. Padeciendo como cristianos. Dice ahí, capítulo 4, ahí mismo, en Pedro. 4:12, dice:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note que le dice a los creyentes, no es como algo raro, ¿verdad? Porque ustedes tienen un llamado. Tienen un llamado a padecer, a sufrir, así que no es algo extraño. Le está diciendo, no lo tome este fuego, ¿verdad? Curiosamente después la ciudad iba a ser incendiada. No se extrañen, les dice de que pueden a padecer. Versículo 13. Sino, mira lo que dice, esta es la actitud que ustedes deben tener en medio de la prueba, ¿verdad? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para el propósito, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Para mí estos versos son impresionantes, ¿verdad? Usted nunca va a encontrar esta respuesta afuera de la iglesia, fuera de las escrituras. La gente va a decir que usted es víctima, y aquí está diciendo usted debe gozarse. ¿Por qué? Porque está siendo partícipe de los padecimientos que también Cristo. Es decir, que imitar a Cristo en sus padecimientos debe alegrar nuestro corazón. Es un privilegio poder participar, ¿verdad?, en los padecimientos de forma que le imitamos en la forma en que Él también padeció. ¿Verdad? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces cuando Él venga nos vamos a deleitar porque padecimos con Él, reinaremos con Él, ¿verdad? Dice la Escritura, y recibimos galardón por ello. Hay algo bien interesante de la tribulación, y es que dice un verso, si no estoy mal en Hebreos, dice que Cristo vio la cruz, más detrás de la cruz, más allá de la cruz, vio el gozo, ¿verdad? Es decir, que Él estaba viendo el resultado de lo que iba a hacer. Y nosotros debemos ver el resultado de atravesar la prueba, y es que vamos a regocijarnos y vamos a reunirnos un día con Cristo y vamos a ser premiados por haber padecido. Amén. Además que todo aquel que padece y resiste vence al maligno, ¿verdad? Capítulo 5 versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 palabras que hablan de fortaleza, simplemente hablan de fortaleza, de firmeza, después de que hayamos sido probados. Note ahí que está en relación con el adversario, el diablo, y todos aquellos que permanecemos firmes en la fe y resistimos el peso de la prueba, entonces vencemos al maligno. Podemos decir que hemos vencido al maligno si sobrepasamos momento de prueba, y Dios hace una obra preciosa. Santiago capítulo 1 dice que el resultado de esto es que tenemos paciencia, y teniendo esta siendo completa, estaremos plenamente perfeccionados, ¿verdad? Es lo que dice. Bien, vencemos al maligno. Me gusta eso. Hay otra serie de armas, hablando de resistir al maligno, que nos ayudan a vivir agradando a Dios en medio de la prueba. Él dice: si padecéis por hacer lo bueno, entonces es agradable delante de Dios. Y esto es un poco confrontante para los creyentes aquí, no solamente porque a lo mejor tenían jefes malos, sino porque tenían al rey, al emperador como jefe. Entonces piensen eso un poco. Tenían a alguien que los quería matar y además los había calumniado.
Capítulo 2, versículo 11 de la misma carta. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo primero que debemos entender es que nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Estamos de paso, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, somos extraños, somos peregrinos, apenas estamos caminando, estamos pasando, como cuando usted va viajando y pasa por una ciudad, ¿verdad? Y la atraviesa y ya, pero ese no es su destino, ni siquiera es el lugar donde usted nació, es apenas un lugar de paso. Es lo que dice, entiendan eso, este mundo es pasajero. Las aflicciones y todo lo que tiene este mundo es algo que se va a esfumar, ¿verdad? Es pasajero, es lo que les está diciendo. Y en base a eso, a que entiendan que todo lo que está acá en este mundo, además de la tribulación, sino también sus placeres del mundo, todo ello es pasajero. Es una ilusión, ¿verdad? Es algo que viene y nos tienta, pero que finalmente no nos conduce a nada. No conduce a nada y es pasajero, todo deleite es pasajero. Y va a ser un día destruida la maldad. Y dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, versículo 12, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es posible que aquí, cuando dice versículo 12, glorifican a Dios en el día de la visitación, esté hablando del día en que ellos se arrepientan. Visitación es posible que esté hablando de arrepentimiento. Decir que cuando ellos se arrepientan y vean que ustedes a lo largo de su comunión con ellos, no comunión estrecha, sino su relación mejor, de creyente y no creyente, a lo mejor tú soportaste y fuiste fiel y permaneciste, cuando Él se convierta, va a glorificar mucho a Dios. Es así, ¿sabes por qué? Yo llegué a Cristo por Dios, claro, pero una persona en especial tenía un testimonio impecable. Tan impecable era que yo creía que él no era capaz de decir una mentira. Yo decía, todos son malos y todos esos cristianos son unos ladrones, mojigatos religiosos falsos, hipócritas. Yo decía cuando no. Y me dijeron, ven Víctor, tenemos espacio para otro hipócrita más. No, mentira. Entonces, su conducta era tan irreprensible que mi oído estaba abierto a lo que él me dijera, ¿verdad? Entonces yo era, bueno, sí, le escuchaba. Y él me trajo a esta iglesia. Entonces me trajo, no, ven, y te invito. Y yo, bueno, es él porque es un hombre de testimonio, ¿verdad? Y vine. Entonces resultó, ¿verdad? Resultó para alabanza de la gloria de Dios. Yo he considerado sus buenas obras. En la actualidad digo, gracias Señor. Ese cristiano, vamos, resistió los deseos que combaten, ¿verdad?, contra el alma, y vino a ser un gran hombre de Dios, un gran instrumento de Dios para mi salvación. Imagínense, qué maravilloso, ¿verdad? El pastor nos ha contado también de la historia de una mujer que fue un instrumento también y que vino a ser el instrumento de salvación para él, ¿verdad? Y creo que muchos así hemos llegado y anhelamos que nosotros seamos esos instrumentos. Y es lo que le está diciendo, miren, si ustedes soportan las pruebas y permanecen fieles y son santos y soportan y sufren, después a muchos, cuando se arrepienten al ver su conducta, va a glorificar esa obra. Bien, nos sujetamos a las autoridades superiores. ¿Cómo afrontamos la prueba? Porque nos sujetamos a los jefes superiores. 2:18, ahí mismo. Criados, dicen así. O versículo 17 antes. Honrad a todos. Honrad no se refiere a tenerlo en alta estima. No se refiere a una estima falsa, ¿no? Como que, sí, el presidente. No, dice tenerlo en alta estima.
Es decir, que debemos tenerlo como reverencia delante de Él. No, es el presidente. No hay ese. No, ¿verdad? Sino honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Les está diciendo que el hombre que los está que por quien están recibiendo persecución, los está matando a sus familiares, a sus hermanos en la fe, que los acusó, los calumnió, les dice: honren al rey, honren a ese hombre. Y dice, no, esa palabra honrar en el original no significa como, oh sí, el rey. Está diciendo, tienen que tener una actitud correcta de corazón. Y así ustedes son aprobados delante de Dios en medio de la tribulación. Es decir, que la respuesta a la tribulación o a aquellos que nos afligen debe ser, Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice, ustedes han escuchado un decir muy popular, que ojo por ojo, que diente por diente, ¿verdad? Les dice allí a los oyentes. Pero yo les digo que ustedes deben amar a sus enemigos, deben orar y bendecir por ellos. Bendecirlos, perdón, es decir, desearles todo bien, eso significa bendecir, ¿verdad? Viene una palabra que significa elogiar, hablar bien de ellos, ¿verdad? Aquellos que los persiguen deben ustedes hablar bien de ellos, es lo que está diciendo. Y luego dice algo bien interesante Jesús, porque bueno, ¿qué mérito tienen en que ustedes amen a los que son fáciles de amar? Eso también hacen los gentiles, dice. Bueno, esto también hace la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios ama a los que son fáciles de amar. Pero ustedes serán reconocidos como hijos de Dios si aman a los que son difíciles de amar. Es lo que está diciendo. Y le está diciendo a aquellos que sufrían la esclavitud o la servidumbre de parte del imperio romano. Si te dice un soldado romano que le lleve la armadura, ¿sí? Una milla, llévale 2, dice. Y él esperaba que dijera, no, tú eres un hijo del rey, no vayas. Dice, llévale 2. Bien, esa es la actitud. Versículo 18, criados. Él está hablando allá a los creyentes, ¿verdad? Pero también se aplica hacia nosotros. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Podría ser lo que en nuestra época son nuestros jefes de trabajo, ¿verdad? Estad sujetamente, no solamente los buenos, dice, aquí, no solamente sujetan a los, yo tenía un jefe muy bueno cuando trabajaba antes, era muy fácil. No solamente a los buenos, pero también tuve jefe terrible. Entonces, sé lo que es tener un jefe terrible. Entonces, no solamente a los buenos y afables, es decir, de un carácter tierno, dulce, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dios le da aprobación, decir que Dios se agrada que nosotros padezcamos injustamente, es lo que está diciendo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Si llegamos al verso, ¿verdad? ¿Qué mérito hay, verdad? No hay ningún mérito, es todo lo contrario. Si haciendo lo bueno recibimos, así sí recibimos aprobación delante de Dios. Yo siempre me sorprendo, yo no entiendo la verdad. Hablando de los creyentes en esta época, nosotros terminan una jornada laboral, llegan a su casa y es que mi jefe, y yo digo, o sea que no han leído por acá, ¿verdad? Y no, que es un no sé qué, y que me voy a ir, que no se convierte. Aquí dice, si sufres, es más, tienes una oportunidad, Dios te ha dado la oportunidad de recibir un galardón, porque si padeces y sufres, entonces eres aprobado delante de Dios. Dios te está dando una oportunidad de demostrar tu cristianismo. ¿Vamos a entender? Dios te está dando esa oportunidad. Por favor, no lleguen a sus casas ahí. No, que mi jefe, que mi abuelito, que... ¿verdad? No.
No porque pues qué mérito tiene, no hay que dañar el galardón. No, hay que soportar, sufrir tiene que ver con una palabra que es soportar. Es decir que no puedo decir, no, sí, mi jefe es una maravilla. Y digo, sí, es una situación difícil, pero yo soporto. No vamos a ser hipócritas, ¿no? Como que, sí, él es una maravilla, me golpea. No, eso obvio no. Pero sí decimos soporto por causa de Cristo. ¿Sí? Bien. Sujeción en la familia. Capítulo 3, del 1 al 7. ¿Quién me puede decir la hora? Perdón, es que falta el reloj de allá. Gracias. Sujeción en la familia. Capítulo 3, versículo 1 al 7. Este es lo que Dios quiere en medio de las situaciones difíciles. Capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero para que también, los que no creen, está hablando de maridos no creyentes o esposas no creyentes, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Note aquí que Pedro no tiene en cuenta el hecho de que si es creyente o no es creyente, el esposo le está diciendo, sométase, ¿sí? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, es decir, que el esposo debe poder ver en ella una conducta santa, casta, santa y respetuosa, reverente hacia él, a pesar de que sea incrédulo. Vuestro atavío, es decir, la forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos. Él no está prohibiendo el que te vistas con ciertos vestidos. Él está diciendo que no debes poner énfasis en ello, sino que debes adornar tu corazón, versículo 4, ¿sí? Que de una verdadera belleza que es apacible, que es la de una mujer tierna, que es la de una mujer dócil. He hablado mucho de esto, acerca de que la verdadera belleza de la mujer consiste en ser una mujer mansa, dócil y afable, y que ese tipo de belleza es de mucha estima delante de los ojos de Dios. Esa es la verdadera belleza, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dice, sujétense, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Verdad? Entonces pone ejemplo allí como Sara. Sara era una mujer hermosa, ¿verdad? La escritura dice que Sara era una mujer hermosa, pero no solamente era hermosa porque era hermosa externamente, sino era hermosa porque tenía reverencia hacia Abraham. Es lo que está diciendo acá, ¿verdad? ¿Cómo? Diciéndole Señor. Señor. Yo personalmente, aquí entre paréntesis, me derrito por una mujer noble, que yo, no, mira, es así, sí, lo voy a hacer así. Ay, porque de verdad es belleza, ¿verdad? No para aprovecharme, porque no, espero no hacerlo, pero vamos, o sea, muy hermoso, no sé, seguro es Dios el que pone eso. Versículo 7, vosotros, pero no solamente a las mujeres, así. Y está hablando a mujeres que tienen maridos no creyentes y que son atribuladas precisamente por eso, por no tener un marido no creyente. Por eso sufren tribulación, ¿verdad? Le está diciendo, soporten, muestren mansedumbre, ofrecen fragilidad, porque así incluso se pueden llegar a ganar a su marido. Versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, ¿verdad? Dando honor a la mujer como vaso frágil. Esto significa que él está al pendiente de su corazón, está al pendiente de sus necesidades, vela por protegerla, por cuidarla. Imagínense una mujer casta, noble, tierna en su corazón, mansa, pues preciosa, hay que cuidarla, ¿verdad? Pero no solamente a la mujer que es así, si su mujer también es, Dios mío, difícil, si no tiene ninguna de esas virtudes, también tiene que cuidarla, velar por sus intereses, velar por su corazón, debe protegerla, debe ser tierno, debe ser dócil. No importa si ella es una mujer brava, ¿verdad? Sino que debe velar sin importar cómo sea ella. En ambos casos debe una sujetarse, tener una actitud correcta, sin importar si es creyente o no, y en este caso él debe proteger, amar, cuidar, velar por su corazón, sea o no sea creyente.
porque es vaso frágil, ¿verdad? Y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Si tienes un mal comportamiento delante de ella y oras para que sea salva, pues esa oración no va a ser contestada, es lo que está implícitamente diciendo, ¿verdad? Ahí está. Someteos a la familia, sujeción a la iglesia. Capítulo 5, versículo 5 al 6. Y él está hablando de padecer, ¿verdad? De que eso es grato delante de Dios. Versículo 5 y versículo 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, estos son los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Bastante simple, ¿no? La necesidad de sujetarnos. Aquí vemos 3 diferentes tipos de sujeción: hasta nuestros reyes, a nuestras autoridades. Eso incluye policías, eso incluye todo el que es autoridad. Debemos sujetarnos, debemos honrarlos, debemos respetarlos. No es que chucar o nada de eso, ¿verdad? Sino que debemos honrarlos como tales, porque son puestos por Dios para, ¿sí?, castigar al que hace el mal y para dar alabanza y honra a todo el que hace el bien. Es lo que enseña la Escritura. Entonces, con reverencia, no es como, ay, no, mi gente, no, es con respeto, ¿verdad? A todos, diputados, concejales, alcaldes, nuestro alcalde. Honrarlo, ¿verdad? No, que va a poner un, ¿cómo se llama eso? ¿Un metro por arriba? Listo. No, qué gran idea. No. Pero si debemos orar, ¿verdad? Con una actitud verdadera. Sujeción en la iglesia. Entonces debemos resistir a nuestros pastores. Bueno, soportarlos, ¿verdad? Sujetarnos a ellos. Debemos resistirlos, ¿verdad? Sujetados, porque debemos ser humildes, ¿verdad? Incluso puede que nuestros pastores sean ásperos, tengan algún defecto, a lo mejor tienen alguno, y debemos tener la humildad de esperar en Dios, someternos y orar por ellos, sobrellevarlos con amor, verlos como a padres. Y eso porque algunos han sufrido tribulación incluso dentro de las iglesias cuando tienen pastores así. Y él dice: no, váyase de la iglesia. No, sométanse. No es fácil. Pero a su tiempo tiene su fruto, ¿verdad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos humillamos y somos como tapete, y note que no solamente dice a los ancianos, sino a todos, versículo 5, sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. Es decir, que debemos sujetarnos unos a los otros. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros debe ser como una especie de tapete por el cual todos puedan pasar por encima. Y usted dice: ¿cómo así, Víctor, que tiene que pasar por encima mío? Sí, usted debe derramarse en servicio, en humildad y estimar, dice la Escritura, a los demás como a superiores a usted. Es decir, que yo tengo que ver a cualquiera de ustedes como a superior mío. Y digo, pues es el hermano Eduardo es el hermano, voy a tratarlo con honra, con respeto. Sí, no es cualquier hermano. Sí, no, es el hermano. ¿Ves? Bien, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor nos ayude. Diego hablaba fuerte ahí de la humildad, ¿no? Y nos da duro ahí, toma, recibe, ¿no? Entonces que el Señor nos moldee para tener corazones humildes, ¿verdad? Bien, para combatir en medio de la prueba, sí. Todo esto que le estoy diciendo es la actitud que debemos tener para vencer en la prueba. Porque ese es el tema de la carta, herramientas. Versículo 1, 22 al 20, capítulo 1, versículo 22 al 25. La palabra de Dios es fortaleza en medio de las pruebas.
¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ya lo hemos leído, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos entrañablemente, corazón puros, siendo renacidos. Vamos a ir un poquito más adelante, versículo 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es así, que habéis gustado de la benignidad del Señor, si has recibido de la gracia y la misericordia de Dios también, pues que tu corazón se arme de deseo por conocer y entender más de su palabra. Como un niño anhela la leche, ¿verdad?, de su madre, llora, así también nosotros. Anhelemos ardientemente la palabra de Dios, porque nos ayudará a permanecer en medio de las pruebas. Bien, la oración y el amor entre los hermanos, capítulo 3:8. Es también otro, así, versículo 8, yo leo: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredeis bendición. ¿Verdad? Debemos velar, ser sobrios y enfrentar por medio de oración, también por medio de la buena relación unos a otros en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí es necesario? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Por medio de la oración. Bien. 4, del 7 al 11. Mira lo que dice acá: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened amor fraternal. Otra vez, él menciona muchas veces esto, ¿verdad? Es definitivamente una herramienta fuerte para fortalecernos en medio de la tribulación. Velad en oración y amarlos unos a los otros, porque en medio de la prueba va a ser una gran fortaleza y es agradable de Dios. Bien, vamos a hablar del ejemplo de Cristo y con esto vamos cerrando. 2:22 al 25. Volvemos al principio. 2:22 dice así, versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron sus pisadas? Aquí están. El cual no hizo pecado, ¿verdad?, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba. Encomendar aquí es que no que le decía: Señor, si viste lo que me hicieron. No, encomendar aquí significa que él se escondía en Dios para protegerse. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Sino que encomendaba la causa que justa. Cuando él se refugiaba y confiaba en Dios, el Señor a su tiempo hará como él quiera. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, viviéramos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Note aquí que el cuya herida hemos sanado se refiere a salvación, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastorio, el obispo de vuestras almas. También dice en el 3:17, capítulo 3:17, 18, porque es mejor, mira lo que dice acá, yo no lo puedo creer, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿verdad?, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿verdad?, hablando de la muerte de Cristo. Mateo 26, del 56 al 65, nos relata, si usted lo quiere ver en su casa, la forma en que Cristo fue martirizado, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo ahí es tremendo. Él está diciendo lo siguiente, voy a tratar de decirlo de forma simple. Él está diciendo: ¿vieron cómo Cristo padeció
vieron cómo se burlaron de él, vieron cómo lo escupieron, vieron cómo lo escarnecieron, incluso lo taparon y le golpearon, le dijeron, adivínanos, profeta. Vieron cómo se burlaron de él, incluso desde el principio de su ministerio querían matarlo, querían lanzarlo por un risco, querían apedrearlo, muchas veces vinieron a tentarlo para hacerlo caer. Vieron todo ese sufrimiento, incluido la cruz, la flagelación, se cayó, ¿verdad? Él era justo y bueno. Dice, sigan ese ejemplo. ¿Sí? Si ustedes padecen porque hacen lo bueno, están imitándola. Ahora note que él dice nunca pecó, es decir, que si él que nunca pecó recibió todo esto, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces yo siempre me sorprendo aquí para hacer una reflexión aplicada a nosotros. Yo siempre me sorprendo que nosotros, es que es injusto, es que no sé qué, ¿por qué me toca? Mira a Cristo, mira a Cristo. Para mí eso me desarma. Sí, pero es que Cristo padeció y dice que debo seguir sus pesadas y que me dio a mí ese ejemplo, a mí, a Víctor, caminó así para darme ejemplo de que a pesar de que él era justo y bueno y tenía todas las razones para levantarse, era Dios. Cuando el apóstol Pedro viene a aprender a Jesús, el apóstol Pedro saca y le baja una oreja a uno de los que venían, a Malco, ¿verdad? Y le dice Pedro, hombre, ¿ves que Pedro había aprendido la lección? Pedro, no es así. ¿Sabes qué? Yo pudiera orar y vendrían por lo menos 18,000 ángeles a ayudarme. Pero no es así. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él vio lo que estaba detrás de la cruz. Era la redención de todos los que iban a creer. Nosotros necesitamos ver lo que está detrás de cada aflicción. Me someto a mi jefe, a lo mejor me lo gano para Cristo y llega a ser un gran creyente, una gran contribución para el evangelio. Me someto a mi esposa, a mi esposo, llega a ser convertidos, la salvación de su alma. Mira que Jesús observa las condiciones de aquellos que lo escupen y lo maltratan y lo crucifican y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba rogando para que recibieran perdón y ese perdón iba a ser otorgado posiblemente si ellos se arrepentían, pero esto iba a ser logrado por el sacrificio de él mismo. Entonces él estaba pensando que esas cosas eran necesarias, ¿verdad? Para que padeciendo finalmente muchos fueran salvos. Tenía la mirada en otro lado. No estaba pensando en la aflicción. Yo estoy terriblemente abrumado por cada vez que alguien empieza. Yo, a mí, esto, yo, usted, yo. Todo gira en torno a usted, ¿verdad? Pero debe girar en torno a Cristo, a Cristo, a Cristo. Él hizo, Él sufrió. Esto es fácil, no es fácil. Adivine quién falló. Pedro falló. Pedro falló. Viene la hora de la prueba, no oró, no veló y lo negó 3 veces. No solamente eso, pero además siguió con esa conducta porque luego Pablo lo tiene que reprender y le dice, cuando vienen los judaizantes y tú estás sentado con los gentiles, te apartas porque te da miedo. Y incluso tu mala conducta ha hecho que Bernabé también se le pegue lo mismo. Eres un hipócrita, le dice el apóstol Pablo, dice, lo enfrenté cara a cara, le dije, eres un hipócrita. Parece que Pedro no había aprendido. Pero hay algo maravilloso, que no está escrito aquí, pero sí está profetizado. Juan habla de eso, de la forma en que iba a morir Pedro. Y es algo espectacular. Según los primeros líderes de la iglesia que escribieron y hablaron acerca de la muerte de Pedro, Pedro continuó en Roma y padeció bajo el gobierno de Nerón. ¿Cómo fue que murió? Con su esposa, él fue crucificado. Primero vio a su esposa ser crucificada, ¿verdad? Su esposa le gritaba desde la cruz, recuerda al Señor. Finalmente él fue incluso más allá, esta vez no huyó. Fue más allá y pidió ser crucificado boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Pero finalmente lo logró y es digno completamente de escribir esta carta y enseñarnos. El hombre que era un cobarde les escribe que sean valientes, que soporten, que incluso den su vida por la causa de Cristo, y él finalmente así lo hizo y lo logró.
Para mí es un gran consuelo saber que a pesar de que en mi caminar cristiano he fallado mucho en una área, en la otra, finalmente por Cristo venceré y podré quizás hablar y dar ejemplo acerca de eso y tener mi galardón por haber superado y haber vencido y haberlo alcanzado. Pedro lo hizo, ¿verdad? A pesar de que falló, hizo de un cobarde un hombre valiente. Puede hacer de un hombre infiel un hombre fiel. Puede hacer de un ladrón un hombre honrado. Puede hacer de un mentiroso uno que predica la verdad. Puede hacer del hombre más vil y menospreciado el hombre más precioso y maravilloso porque sigue a Cristo. Hermanos, tomemos esta enseñanza y sigamos sus pisadas. Es el título del mensaje, siguiendo las pisadas. Veamos las tribulaciones, las angustias como oportunidades para glorificar a Dios, ¿sí? Cambiemos nuestra manera de pensar. Haremos diferencias si actuamos de esta forma, porque la gente del mundo actúa como: soy afligido, tengo derecho a quejarme. Pero los cristianos se diferencian porque dicen: encomiendo la causa al que juzga con justa justicia. Para redundar, oremos, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ha hablado mi corazón desde hace tiempo. Y yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que quien de los hombres se dará cuenta de sus propios errores. Muchas veces nosotros creemos que por alguna razón no debemos padecer, pero tú nos llamas a padecer porque es la forma en que tú te agrada, Señor, de que te imitemos, Señor, porque cuando padecemos te imitamos, Señor, y así somos reconocidos como hijos de Dios. Pues si en la comodidad estuviéramos alegres, ¿quién pudiera pensar que somos virtuosos? Pero si padeciendo permanecemos sujetos y en humildad, entonces sabrán que somos hijos de Dios y recibiremos nuestro galardón. Yo te pido perdón por cada vez que me he quejado, Señor. Te pido perdón por cada ocasión en la que he pensado que es injusto y no he pensado en tus padecimientos, no he pensado en lo que tú viviste como un objetivo glorioso que imitar, Señor. Ayúdanos y fortalécenos para que el poder de Dios siempre nos preserve en medio de las pruebas y podamos ver con gozo aquella prueba, que podamos ver lo que está detrás, Señor, que podamos ver más allá. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender que somos peregrinos, que solamente somos extranjeros, que estas aflicciones son momentáneas, que toda clase de tribulación y toda cosa que viene en contra de nosotros es momentánea y más bien es una oportunidad para glorificarte, para que tu nombre sea exaltado, Señor. No quiero quejarme más, Señor. Sé que vendrá tribulación fuerte a mi vida, no lo sé, Señor, tú lo sabes, pero yo te ruego que me fortalezcas y que yo sea un instrumento y tu iglesia sea un instrumento para traer gloria y gloria a tu nombre, Señor. Te lo pedimos con todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.